Los reyes de Israel. El día de hoy estaremos continuando con nuestra serie Los reyes de Israel. Estamos casi llegando al final de toda la historia de estos personajes, de los cuales hemos aprendido bastante. Y el día de hoy vamos a estar viendo la vida o el reinado del rey Amón. Y también en este mismo video vamos a estar viendo la continuidad del reinado de su hijo Josías. El reinado del rey Amón fue cortito, ¿verdad? Entonces vamos a estarle dando lectura en el segundo libro de Reyes, el capítulo 21, del capítulo 21, versículo 19 al 26. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con el rey Amón. Dice la palabra del Señor: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y él fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Ya saben que hemos estado estudiando y meditamos en la escritura, y cuando nosotros encontramos esta descripción que encontramos aquí en el versículo 20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Sabemos ya que fue un reinado triste, un reinado difícil por causa de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y por esta cuestión podemos tener una idea de las situaciones que el pueblo tuvo que vivir y que experimentar por causa de un liderazgo, ¿verdad? Como el liderazgo del rey Amón, que él se alejó de Dios, se retiró de Dios, hizo lo malo. Ya saben, constantemente hemos leído a través de toda la escritura, de las historias de los reyes, que ellos caían en idolatría. Abandonaban al Señor, y entonces venían una serie de consecuencias, de situaciones difíciles. Pero también tenemos ahora el reinado de Josías, que es algo muy hermoso. La historia de él es muy bonita, y vamos a ver esa diferencia, ese contraste de lo que hace la obediencia, lo que hace la búsqueda de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo más, ¿verdad? Vemos que Josías, aunque su papá Amón tuvo esa decisión de hacer lo malo ante los ojos del Señor, vamos a ver cómo Josías, ¿verdad?, hace un cambio y una gran diferencia en la decisión que él tomó. Y vamos a darle lectura a la historia del rey Josías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y ahí vamos a ir viendo qué fue lo que sucedió con este rey, un rey muy jovencito. Miren, vamos a darle lectura a segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2. Y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vemos el contraste, cómo Josías, ¿verdad? Y tenemos una enseñanza muy profunda aquí, que aun que él observó el comportamiento de su padre Amón, Josías decidió dejarse guiar, porque obviamente era un niño de 8 años de edad,
¿verdad? Lo más seguro es que estaba rodeado de personas que amaban a Dios, que respetaban a Dios, y él se dejó guiar. Pero vamos a ir viendo en el avance de su vida y su crecimiento físico como varón, cómo fue creciendo, pero no solamente físicamente. Y vemos el corazón de Josías, que no solamente permaneció cuando era chiquito buscando a Dios, sino que él continuó esa búsqueda del Señor. Mire, entonces vamos a ver, como ya vimos que Amón, su padre, se desvió de los caminos del Señor, o ya saben ustedes, Amón deja un reinado completamente lleno de idolatría, desordenado, ¿verdad? Con experiencias difíciles para la población, pero vemos aquí que ya entra el rey Josías y vemos las reformas de Josías. Él comienza a poner todo en orden, todo lo que su papá había dejado destruido en esa relación con el Señor y las situaciones en todo lo espiritual, lo financiero. Josías comienza a hacer todo esa reformación y a buscar a Dios. Entonces dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó todas las imágenes de Aserá, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren, vemos aquí el progreso de ese corazón entregado a Dios. Dice que cuando él estaba, ¿verdad? A los 8 años de su reinado, cuando él era muy jovencito, muchacho, dice la escritura, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David. Y aquí tenemos la clave nuevamente. Sé que lo hemos estado repitiendo en todos nuestros estudios y la meditación de la vida de los reyes de Israel, pero es que esta es la clave. Así que, como la misma escritura nos dice, la fe viene cuando escuchamos y escuchamos y escuchamos constantemente la verdad de Dios. Cuando abrimos la Biblia, la leemos, cada que la leemos una, otra y otra vez y en una constancia, la palabra del Señor nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a transformar. Y eso es lo que sucedió con Josías. Él comenzó en esa búsqueda y en esa relación personal con Dios, que lo vemos a él a los 12 años de edad, una convicción total, una convicción fuerte de darle todo el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial, que hace una limpieza. Y miren, algo muy importante aquí que vemos en el versículo 6, estamos aquí en el capítulo 34, segundo de Crónicas. El versículo 6 dice que hizo lo mismo en las ciudades de Manasés. Él menciona aquí a 3 de las tribus: Manasés, Efraín, Simeón, 4 y hasta Neftalí. Cuando nosotros recordamos aquí en esta narración, para este tiempo las tribus del norte ya habían sido cautivas, ¿verdad? Se las habían llevado al cautiverio por los asirios. Pero ¿qué nos da a entender aquí? Que Josías no se limitó a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, que eran las tribus donde él estaba asignado como rey, sino que su visión era llegar a todas las personas para que pudieran venir a adorar al templo de Jerusalén, a la casa del Señor, ¿verdad? Y menciona aquí estas tribus que dice que
él fue y extendió la invitación, y la limpieza que se hizo se extendió mucho más allá. Así que esto nos habla de un corazón de un rey que ama a Dios y que quiere darle la exclusividad a Dios, quiere poner en el número uno de su vida, y no solo de su vida, sino de todo el pueblo, poner a Dios como el número uno de todas las cosas. Así que vemos aquí a este jovencito. Y miren, con él sucedió algo muy extraordinario. En el deseo y el anhelo de su corazón de reestructurar la relación con Dios a través de los sacrificios, de la ordenación de los sacerdotes y todo lo que se refería a la casa de Dios, a él le sucedió algo muy especial. Miren, lo titula aquí, el subtítulo dice, es el hallazgo del libro de la ley. Vamos a darle lectura a ver qué fue lo que le sucedió al rey Josías cuando encontraron este libro de la ley. Miren, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, que era el canciller, para que repararan la casa de Jehová su Dios. ¿Ya ven? Este jovencito tenía un amor y una entrega por Dios y se preocupaba por todo lo que tenía que ver con la alabanza, con la entrega a Dios. Entonces él dice que reúne todas estas personas y les dicen, ¿saben qué? Vamos a reparar la casa de Jehová nuestro Dios. El versículo 9 dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta, que guardaban la puerta los levitas, y habían recogido de mano de Manasés y de Efraín. Aquí menciona estas dos tribus. Y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Miren qué hermoso, había una unidad, vinieron, trajeron el dinero que se necesitaba, se le entregó a las personas que estaban reparando el templo, ¿verdad? Ya vimos cuando sucedía lo que hacía un rey anterior, pues dejaba todo esto así, dejaba todo destruido, y aquí Josías se está encargando de hacer la restauración. Versículo 11, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Miren, aquí encontramos, ¿verdad?, la historia. Los reyes de Judá anteriores lo habían destruido todo, dice el versículo 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, ¿verdad? Para que activaran la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Miren, cuando vamos leyendo aquí, a veces las personas podemos decir, son muchos nombres, personajes que no conocemos mucho, pero saben que no los conocemos porque muchas veces no leemos más la escritura. Pero cuando nosotros leemos aquí la escritura, ¿verdad?, y conocemos las personas, vamos entendiendo más su rol aquí como los levitas encargados de los instrumentos de música. Ya estamos viendo, se están reparando el templo, se está organizando todo, la música para traer alabanzas al Señor. Versículo 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: anden, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Miren, vemos la reacción de Josías. Recibe el libro, le dan lectura, él entiende por medio de la escritura que habla la palabra del Señor, que usualmente encontramos cuando Dios dice las consecuencias de la obediencia, ¿verdad? De desobedecer y las bendiciones por obedecer. Entonces, él inmediatamente dice, ¿verdad? Vayan y pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Entonces, el versículo 22 dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Perdón, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Hermanos en Cristo, que leemos esto, nos llena de gozo, de esperanza, que Dios dice: un corazón que se humilla, un corazón que teme cuando Dios da una palabra de instrucción acerca de la bendición y de la maldición, y Dios le envía un mensaje tan precioso para consolar el corazón de Josías. Dice el versículo 28, el Señor enviando este mensaje: aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Mira, aquí tenemos algo que en una ocasión alguien me preguntó, porque dice el Señor aquí, Dios le está diciendo a Josías: mira, yo te voy a recoger en paz, tú no vas a ver el mal que está destinado para esta nación. Y alguien me preguntaba, pero ¿por qué Dios entonces dice que va a traer el mal cuando otras personas vivan en otro tiempo? Bueno, la respuesta es que Dios sigue esperando. Así como Josías se arrepintió, como Josías reconoció, Dios anuncia el mal para la siguiente generación, pero el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Él dice: si te arrepientes, ese mal anunciado no va a suceder. Así que no pareciera que Dios va a castigar a los que vienen más adelante por culpa de otros, sino que Dios sigue esperando pacientemente que tanto tú como yo nos arrepintamos
y el mal que ha anunciado no va a venir, porque Dios mira el corazón de Josías, eso a Dios le agrada. Entonces vamos a ver cómo termina este asunto de este libro de la ley, cómo termina estas palabras de Dios hacia el rey, ¿verdad? El versículo 29 dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué hermosa historia. Nos alienta, nos anima y nos enseña una vez más que un corazón que ama a Dios, que lo respeta, que lo busca, va a recibir bendición. Josías también celebró la Pascua. La escritura nos dice que fue algo extraordinario, algo muy hermoso, porque recuerden que todo queda desordenado. Así que Josías, después de leer el libro, de decirle a todas las personas, vamos a seguir a Dios, vamos a buscarlo, él celebra la Pascua y es otra celebración hermosa. Dice, se celebró otra vez como hacía mucho tiempo no se celebraba, como Dios lo había ordenado. Así que vemos la vida del rey Josías, ¿verdad? Prácticamente este varón vivió de una manera muy apegada a lo que Dios le mandó, vivió de una manera muy fiel en cuanto se refería a toda la relación con Dios, de llevar al pueblo a buscar a Dios, lo hizo. Su reinado fue bendecido. Vamos a ver cómo es que él muere, ¿verdad? Y tiene aquí un detalle en parte de su vida que fue cómo él murió, pero está más que nada, ¿verdad? No se refirió nada de que él desobedeció a Dios directamente o jamás. Él permaneció su corazón para el Señor constantemente. Vamos a darle lectura ahí en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Bueno, aquí el rey Josías, ¿verdad? En este momento no escuchó la voz, de cierta manera, ¿verdad? El rey Necao le envía
las palabras diciéndole, hoy no vengo contra ti, no hay guerra contra ti. Al parecer él no supo discernir. Y entonces también aquí tenemos otra lección muy importante, pedir a Dios el discernimiento espiritual para poder escuchar claramente la voz de Dios. Así que aquí vemos cómo Josías termina su vida, pero de una manera general y de una manera muy, muy personal. Él sirvió todo el tiempo a Dios, se entregó completamente al Señor y claro que el pueblo fue muy bendecido. Aquí nos menciona que el profeta Jeremías se dolió, hubo mucha tristeza cuando Josías murió porque era un muy buen rey, pero le faltó el discernimiento para saber escuchar que ese no era el momento de batalla para él entrar en esa guerra. Bueno, yo espero que toda esta lectura, que la palabra de Dios sea de grande bendición para tu vida, como lo ha sido para mí, podamos tomar los ejemplos de obediencia y podamos ser muy bendecidos. Que Dios te bendiga.